cara de sueño de ayer, que mejor que venir al Eje Cafetero. Yo necesito un café. Yo muchísimos en este lugar. Sí. Entrando en Buenavista, uno de los primeros pueblitos del Eje Cafetero que vamos a visitar. El primero para nosotros. Sí, esto es precioso, es todo montaña. Hemos visto también que hay varias fábricas de cítricos y por aquí se ve café, 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 café por todos lados. Curvas vertiginosas. ¡Qué locura! Es súper bonito esto. Seguro no sacan el café de aquí en camino. Este es el bonito camino desde Buenavista, ¿sí, no? Sí, Es que me has dicho antes Buenaventura. me confundí. Desde Buenavista hasta Pijao, que es una carretera bien estrechita, casi toda pavimentada y que tiene unas bonitas vistas, a las colinas llenas de café, de plátano. Uf, ¡Oh, qué susto! Justo estaba diciendo que estaba muy bien la carretera, ¿eh? Está súper bien. La lavaron y todo. Se nos olvidó el móvil en la furgo, tristemente, pero nos hemos tomado un café más rico al lado de la plaza de Buenaventura, con unas vistas a todos los valles de café, muy muy bonito. Sí. Y nuestra idea es dormir aquí en Pijao, ¿cómo se dice? Pijao. No sé cómo se dice. Sí, pero sin duda el peor café de Colombia es el que tenemos nosotros en esta furgo. Ah, sí, sí. Tenemos que aprender cómo comprar aquí buen café porque tienen un café delicioso y nosotros en el supermercado no lo conseguimos. Eso, nuestra cafetera es terrible también. ¡Qué bonito! Una foto. No, este es en vídeo, Así, con estas pintas. pero solo se te ve hacia arriba. Yo estoy seguro de que nunca nadie me va a robar en Colombia. Ya sabes cómo se Tengo dice una este pinta. pueblo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo El se- Pijao. Nos ha dicho nuestro amigo Alan que este se llama Pijao. Qué bonitas las casas, ¿eh? Por cierto, somos Mónica y José y estos son Nacho y Chiqui. Y este es Kazu. Llevamos 2 años viajando por Sudamérica en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Hoy llegamos a Salento, el puro corazón del Eje Cafetero, ya que es un pueblito precioso que todavía no hemos tenido tiempo de explorar porque nos hemos venido directos a los valles de al lado para tener una experiencia realmente cafetera. No sé si fue porque hoy hemos dormido mal, porque Kazu se puso a toser a la mitad de la noche, pero necesitamos ese tour de café. Sí, nos va a venir genial, tanto para aprender del café como para tomarnos un buen café. Nos vamos a conocer una finca que se llama Finca La Abundancia, que es de una familia de aquí que lleva trabajando muchos años con el café. Y nos van a enseñar todo el proceso, cómo funciona y las implicaciones e historia que ha tenido en estos valles el cultivo del café. Ostras, cómo se mueve esto. Quien vea esto, hasta parece que vamos siempre por caminos de tierra, pero justo empezó el camino de tierra 10 metros antes de empezar a agarrar la carretera. Ah, pero así nos vamos a montar en un Willy. Es verdad. Es que aquí el método de transporte desde los pueblos a las afueras, porque la mayoría de la gente no llega aquí en su vehículo, Cuidado, viene un coche.
o aunque llegue en su vehículo, igual no le apetece meterse por estos berenjenales y entonces la gente se mueve en lo que les llaman aquí los wheelies, que son como rancheras que en la parte de atrás llevan unos asientos y unos sitios para que la gente se sujete y que hacen el transporte desde los centros de los pueblos, de las poblaciones, a las fincas que están en las afueras. Tenemos 3.225 árboles en producción y tenemos 400 árboles de 1 año y medio, pero todos de la misma variedad. Entonces hacemos una selección de grano a grano, que tengan buen tamaño, que estén sanos, que no estén perforados ni dañados por el animalito llamado broca. Broca. Sí, este es el de tipo exportación. Este café hay un animalito que se llama broca. Ese animalito broca, ¿me tienes acá, por favor? Ese animalito broca entra por acá, se come un solo grano y daña el otro. Entonces, un grano de café es de 2 almendras. Ponemos al secado unas 2-3 semanas que quede bien seco. Al sol. Al sol. Entonces, como el agua desprende eso, entonces queda así. Bueno, este es el honey. ¿Qué pasa? Parece caramelizado casi. Que sí, hacemos el despulpe y esa miel mucílago, el azúcar natural del café, se la dejamos. ¡Qué bueno! Al dejarla al secado 4 semanas me va a quedar así. En vez de lavarla, ¿no? En vez de lavarla. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Se caramelizó. Y vamos a ver la diferencia. Dura otro momentico oliéndolo y me dice a qué te huele. Canela igual. Y hay otro que se come, que es muy rico, negro, Sí. chocolate. Sí, cacao. Chocolate. Cacao, sí, es verdad. Mira, decía. Está contento, está contento. Bueno, algo que tú tocaste ahora muy importante. Yo soy barista ya hace 9 años. El café está comprobado que no se puede mezclar con azúcar. Para tostarlo, porque es cancerígeno, sí. Sí, pero se sigue haciendo Es que es ahí. muy curioso eso. Sí. Está contento, ¿no? ¡Ah! Ya certificados, o sea que los suelos, todo está limpio. Todo el café que se quieran consumir acá, totalmente gratis. Si quieren les traigo la jarreta y van tomando. No dormimos en una semana. No, así, porque era que no me da sueño. Pero ese es el café que tiene cafeína. Ah, es verdad, Sí. este tiene menos, ¿no? Acá tenemos el 1%. 1%. ¿Cuánto tenía el otro? El otro tienen un manejo del 98, el expreso al 200, entonces siempre es cargadito, es muy cargado. Tenemos variedad Castillo, que es la variedad que nosotros manejamos acá. Es Castillo, ¿por qué? Porque es más, es más resistente a las plagas, es un café que se perfila en muy buena taza. Y paremos ahí porque les voy a traer cafecito. ¿Van a tomar más? ¿O están...? Yo voy a hacer tú uno más. Listo. Sí. ¿Tú? Sí, ven, los que quieran. Están en la costa. Y ahí sacan el águila, sello rojo. Entonces es este que sacan. De la pasilla es la maracúa, Maracuyá. familia de la maracuyá, Es familia. y la granadilla. ¿Problemas si la comparten? No. ¿Los dos? Bueno, chicos. Semillero. Tiramos la semilla.
en 2 meses el fósforo, 2 semanas la chapola. Cuando ya sale, seleccionamos que esté totalmente derecha. Si nos encontramos curva, se le llama colemarrano, o sea que no nos sirve. Debe de ser toda derecha. Luego tiramos acá a unas bolsas plásticas que ya llevan tierra. Sí, inclusive hasta huele. Cuando se prepara es un café dulcecito, muy suavecito para la boca. Que todo semillero debe de ser con arena de río, porque la arena de río es más arcilloso, o sea que cuando ya empiece la planta con el sistema radicular no va a tener ningún problema, porque como es tan arcilloso va a salir con mucha facilidad. Cuando ya tiramos y el fósforo salió, ya sabemos que son 2 meses y 2 semanas, entonces cogemos la semilla, miramos de que esté totalmente derecha y la que no esté derecha no nos sirve. Esta pasa, luego ya las ponemos en unas bolsas plásticas 3-4 meses y en las bolsas plásticas cuando ya las tenemos tiramos acá hasta acá y vemos que todos tienen café. Entonces tenemos la flor que ya cayó y tenemos los granos de café, míralos acá. Entonces es la fertilidad. Cuando es en monocultivo no se consigue el mismo, o sea, es solo café, ¿no? Que Es solo café. se ve muchas veces solo café. Sí. La planta crece peor que una que esté así, que tiene la simbiosis de tener las otras cerca y todo esto, Yo o creo es que una cuestión- diferente. ¿Sí? Sí, yo creo que es diferente. Por decir, en Brasil que vi unos cultivos de café, solo era café. No vi ni un árbol de naranja ni nada. Y cuando lo probé era un café muy ácido. ¿Te está gustando? Muchísimo, es súper interesante. Nunca más volveré a comprar café en el supermercado después de este tour. Mentira. No. Tiene sangre de novillo. Pero este es muy caro. Esta se utilizan antiguamente, arrojábamos el café, era manual, no es como ahora que ya tiene el motorcito, se conecta la energía. Para el molido, ¿no? Sí, acá arrojamos, acá sale la almendra, para la parte de atrás la cáscara. Esta naranja es especial. Esta es la que yo le cojo a mi papá y a mi mamá para los jugos. Es una naranja demasiado ácida. Mentiras. Acá. Porque hay otras bien naranjas ahí arriba. Sí. ¿Qué tal la badea? ¿Qué es Muy eso? rica, la que probaron. Ah, sí, Sí, increíble. sí, ¿Cómo sí. se llamaba badea la marca? No se consigue. En Bogotá no se consigue eso. No, yo nunca había probado un maracuyá. Allá sí maracuyá siempre, pero está. No, esa sí es cara. Es Tenemos la dulce, fruta. ¿cómo puede ¿Qué ser? tal? Es bien Ay, dulce. tú dices que ácida. Dulce. Ahí le echa azúcar y no se dieron cuenta. ¿Cuál es la diferencia del banano y el plátano? Tenemos el banano. El banano es más grueso el tronco. Las hojas son más alargadas y más anchas. Ahora ahí tenemos el plátano. El tronco es más delgado y la hoja más pequeña. Véalo acá. Sí. Diferencia, más grueso y el plátano más delgado. Esa es la diferencia. ¿Y el banano es el que se vende como para cocinar? Es es el el plátano, el patacón. Qué curioso, es que nunca entendí la diferencia. Por eso están en la finca La Abundancia. ¿Qué tal el banano? Riquísimo. Muy bueno, ¿eh? ¿Sí ve cómo es Súper de rico? dulce. Y esta guayaba. Y acá era el modo de ellos hacer las tumbas. Acá eran los que visitaban estas tierras, eran los quimbayas. Los quimbayas, unos indios ya de hace muchos años, más de 500, 600 años. Y el modo de poner las piedras siempre eran punta hacia arriba. Esta tiene unas demarcaciones, no sé qué era lo que querrá decir,
y dicen que de pronto el oro o lo que hayan guardado esté más abajo o esté en otro lado. Qué rica la fruta, ¿eh? En orden. Tenemos la flor, tenemos el café verde y tenemos café maduro. Véalo acá. Un rojito. El rojito. Siempre se cosecha de adentro hacia afuera. Antiguamente las mujeres se pintaban las uñas de rojo para tener mayor identificación de los granos maduros. Se les llamaba chapolera. Por eso, en honor a ellas, se les puso el nombre a la planta chiquita chapola. Entonces, Y era para comparar el color de su uña con el color del con grano. el color del grano, sí, entonces llegaban, los nudillos cargados de café para que este proceso del grano verde pase acá al grano maduro son entre 4 a 5 meses. Y la floración nos indica cómo vamos a estar de cosecha. Esta es la altura máxima de un árbol de café. Si no le hacemos un deschuponamiento, que es quitar esta parte de acá, el árbol sigue, que es lo que vamos a ver ahora. Y nosotros necesitamos es que se abran los lados. Tengo mi propio abono y tengo para fumigar, o sea que no aplico ningún tipo de químico. Tú puedes coger, esto no, porque esto no se lo come ni el diablo, pero usted puede coger una lima, una naranja y la puede pelar con toda confianza porque yo no fumigo. Entonces aplico 200 gramos de abono natural a los árboles del café. A él, sí. Sí, En la pradera. le gusta. Y acá tenemos la guauda. Eso. ¿Cómo se llama? Guauda Guauda. son portadoras de agua. O sea que se cortan entre 4 y 6 de la mañana, que el agua esté abajo. Si se corta en otro horario no nos va a servir porque otra vez el agua está arriba. Curioso. Miden aproximadamente entre 25 a 30 metros de alto. Crecen 7 centímetros cada 24 horas. Qué locura. Sirven para todo tipo de construcción. Luego de que se corta, se inmunizan y pueden llegar a durar entre 80 a 100 años. Calor ahora, ¿eh? Es porque hemos subido también. También, claro. El taller del café. Bueno, llegó el refrigerio. Patacón con hogao. Bien pueda, que lo disfruten. Gracias. Y vamos a darle vuelta. Esta máquina está ya acá modificada para quitar la cutícula, pergamino, cáscara, como lo queramos llamar, y le damos la vuelta. Luego hacemos una limpia, porque necesitamos, para poder hacer la tostión, que el café esté completamente limpio. Luego que hacemos la limpia, vamos a hacer una selección de solo los granos dañados, causados por la broca, y dejamos solo el café bueno. Se va solo la cáscara. Y empezamos a revolver circularmente, constante. En unos segundos empieza a soltar sus olores, pero no a café. El olor verdaderamente del café lo da ahí la máquina. La única nieve abundante. Ah, no, puedes llevar. Y por tiempo. Yo ya lo estallando ahora ya. un poco. Sí. Parecen palomitas. Sí. ¿Y hasta qué color tiene que ser? Otro poco. Te faltan como 20 minutos. Tranquilo. Ahora relevamos. ¿Qué color marrón? No está ya esto. Para
regular la temperatura. Ya luego hablaremos del sueldo Vale. y Después de vamos a probar. revolverlo. Bueno, voy a arrojar este café en este barquito y vamos a ver el color bonito. ¿El nombre tuyo es? Mónica. La cuestión que hizo Mónica. Si pasa. no pasa, no puedes continuar con nosotros. Agradecemos, No pase la prueba. agradecemos el interés. Sí, bueno, ya luego te hablaremos del sueldo. Masterchef, café. Y acá lo vamos a pasar. Uf. Súper. Un buen color, ¿eh? Muy buen color. Muy Y es- buen. No tiene que saber a carbón, o sea, quemado no tiene que saber. Que ya ahí sí, Calcinado no está. calcinado no. Tostado sí. Sí, vamos a arrojar. Sí que sabe a café. Bueno, acá hay un paso muy importante que hay que tener siempre presente. Si vamos a preparar café, desde que iniciamos tostión y iniciamos molienda, ya es generador de calor. O sea que no podemos vaciar el café en estos recipientes fríos, porque va a haber un choque térmico. Entonces, ¿qué hacemos? Calentamos los pocillos. Ahora vamos a hacer la purga. Como ya tenemos el colador, tenemos acá la vasijita para el café. Entonces vamos a remojar la tela. Esperamos que escurra. Eso es súper rápido. Tiramos acá el agua. Y ahora sí vamos a arrojar el gramaje para la preparación de un café. 1, 2, somos 5. Entonces vamos a tirar, empuje, ahí no hay nadie. Mira el color, que es lo que yo tanto les digo. Es que es No se marrón, ve claro, quemado, sí, sí. claro. Sí, quemado. ¿Ves? Tú es el que... Sí. Oh, eso es negro ya. Sí, Claro. 20, 30, ¿lo hacemos un poquitico fuertecito o qué? ¿Qué hora es? Sí, sí. Son las 3. Vale, entonces ¿Listo? No, no hay problema. No hay problema. Vamos a hacer la preinfusión. Circular. Circular. Acá. Y lo que hace las burbujas es el agua caliente que se le llama el bloom. Que es cuando el agua caliente abre las partículas del café. Y hace dos pasos. Uno, permite que salga el olor. Y abajo, el líquido. Pueden acercarse. mucho más claro de lo que yo Por eso veía le dice antes. honey, por el color como a miel o no. A tiene- miel. Ok, Sí. Por el caramelizado. Por así, el ¿no? caramelizado. Uy. ¿Qué cosas es eso? Ah, qué bueno. Que ya tuve café. Qué maravilla ha sido esta experiencia cafetera en la finca La Abundancia. la verdad. Veníamos con bastantes expectativas para el tour del café y las superó todas. Todas, de verdad. Superó todas. Un negocio familiar, la pasión que tenía Diego por lo que hacía era increíble, como habéis podido ver. Nos contestaba todo, sabía Todas las todo. preguntas que yo sé, ya sabéis que le encanta preguntar, no sé si lo sabéis, pero le encanta preguntar, pregunta todo. Así que le contesto a todo y es, no sé, muchísima pasión con lo que hace, un trato súper familiar, no tenía prisa ninguna en enseñar todo, nos dejó quedarnos en el
ahí todo el tiempo que queramos. No, de verdad, tienen un Además del proyecto tour del maravilloso. café, nos hizo el tour de las frutas, de la propiedad. ¡Qué ricas todas las Riquísimas. frutas! Nunca habíamos comido una maracuyá tan dulce. Que no se llama maracuyá, Es un tipo de maracuyá. es un tipo de maracuyá, pero es riquísima. Bueno, todo, de verdad. Súper recomendable la forma que hacen café, encima teniendo tantísimo cuidado con no usar ningún tipo de químico, con ningún tipo de intención de hacerlo a gran escala, sino que no pierda la esencia de lo que es y nos ha gustado mucho, a pesar de que hemos descubierto que llevamos toda la vida tomando Engañados. café de mierda. No sé si se puede decir mierda, pero de pi. Impresionante, o sea, yo ya no sé, no voy a volver a mirar al café con los mismos ojos después de todo esto que he aprendido, que están todos quemados los que llevamos toda la vida. Súper tomando. quemado, sí. Moni lo tostó ahí y es que no es el mismo color. Ni siquiera huele igual, es que no tiene nada que ver. Es que no hay color, es que no es el mismo color. No hay color. Y esperamos que hayamos podido transmitiros un poquito de la cultura del café en Colombia, que realmente nos la llevamos. Ha sido maravilloso. Y esta tarde, noche y mañana vamos a ver Salento, que es uno de los pueblitos más típicos del eje cafetero. Y un buen punto y final para nuestra ruta por esta zona. Un punto y vírgula. Por cierto, nos llevamos a Nachito al tour. Cayu no vino porque está pachuchete. Por quien se pregunte por qué Cayu no estaba por ahí. Está malito y pasó esta noche muy mala, así que hoy tenía que dormir y descansar sin que Nacho le estuviese molestando. Así que fue una buena oportunidad para que él se quedase en la furgo descansando y nosotros hacer el tour. Y tomarnos 5 cafés, básicamente. 5 cafés, pero es que no tiene la misma cantidad de cafeína. Así que se pueden tomar hasta 10 cafés al día y es sano. Porque lo sano o no depende de otros factores. Que no lo voy a contar porque ya lo ha contado Diego muy bien.